Bienvenidos al canal Minuto de Terror. Déjanos tu like y suscríbete al canal. Deja un comentario diciendo desde dónde estás viendo este video. Soy Manuel, sepulturero de Santo Tomás de las Almas, y esta historia pasó hace unos 13 años, cuando ya estaba grande, pero todavía tenía fuerza para romper la tierra dura de Panteón. Ciego desde niño, aprendí a apañármelas con los sonidos, los olores y el sentir del aire. Pero hay más. Desde que tengo memoria, escucho a los muertos. No son voces ni susurros. Es algo más profundo, como un peso en el pecho que me dice exactamente dónde debe descansar cada alma. Cada tumba tiene su lugar, y nunca me equivocaba. Hasta esa noche. Era un otoño seco. El viento arrastraba hojas secas por el suelo. El padre llegó con noticias. Había que enterrar un cuerpo, un vagabundo que murió en el camino. Sin nombre, sin historia. Lo trajeron en un ataúd sencillo de pino, cargado por dos hombres que no dijeron ni pío. Olí la madera fresca y algo más, un hedor agrio, no de muerte, sino de algo vivo, sudoroso, inquieto. Cuando me acerqué al ataúd, esperé el llamado, ese murmullo que los muertos siempre me dan. Nada, solo silencio, un vacío que me puso los nervios de punta. Pasé los dedos por la tapa áspera. Y nada, ni eco, ni peso. Era como si no hubiera alma dentro. Aún así, lo enterré. El padre me apuró. Dijo que había que hacerlo rápido, que el hombre merecía su descanso. Cavé la tumba donde creí que debía ir, pero sentía el pecho apretado. La tierra estaba pesada, como si no quisiera que la tocaran. Terminé el trabajo. Los hombres se fueron sin decir nada, y el padre me dio una moneda extra, como queriendo calmar mis dudas. Me fui a casa, pero el sueño no llegó. Pasé la noche escuchando el viento, que traía algo más pesado que el polvo. La noche siguiente, regresé al panteón. No sé por qué, pero mis pies me llevaron directo a esa tumba. El silencio estaba ahí otra vez, pero diferente. La tierra estaba removida, suelta, como si alguien hubiera escarbado desde abajo. Me hinqué. Pasé las manos por el suelo y sentí marcas que no eran de pala. Eran arañazos, uñas que habían raspado, cavado, luchado por salir. El corazón me latía fuerte, no de miedo, sino de certeza. Lo que enterré no estaba muerto. Empecé a cavar, desesperado, con las manos y la pala. Con cada palada, el olor agrio se hacía más fuerte, vivo, pero mezclado con algo podrido, como carne que se deshace desde dentro. Cuando llegué al ataúd, la tapa estaba rota, empujada desde adentro. La abrí y el vacío me golpeó como ola. No había cuerpo, solo un trapo sucio, manchado de sangre seca, y un olor que no era humano, pero tampoco animal. Era otra cosa. Pasé días tratando de entender. Le pregunté al padre, pero me despachó. Dijo que ya estaba viejo, que confundía las cosas. Los hombres que trajeron el ataúd nunca volvieron, pero el panteón cambió después de eso. Las voces de los muertos se volvieron más quedas, como si tuvieran miedo de hablar, y a veces, de noche, escuchaba pasos suaves, rasguños en la tierra, como si algo siguiera ahí, buscando otra tumba donde esconderse. Nunca supe que era ese vagabundo, o que fingió ser él, pero sé que no era humano, no estaba muerto, ni vivo como lo entendemos. Hasta ahora, cuando paso por esa tumba, el suelo se siente más frío, más pesado, como si la tierra guardara un secreto que ni los muertos quieren contar. Soy Sebastián, sepulturero de Villa del Carmen desde hace más años de los que me gusta contar. Hoy, viejo y con las manos llenas de callos, cargo con una historia que pasó hace unos 23 años, cuando todavía tenía fuerza para cavar la tierra dura de Panteón. Nunca fallé en mi oficio. Cada tumba tiene su lugar, y siempre lo supe, no por la vista, que perdí de pequeño, sino por un instinto que me guiaba. Hasta esa noche, cuando cometí el peor error de mi vida. Era finales de otoño, el aire seco y el suelo cubierto de hojas quebradizas. La familia Almeida, una de las más antiguas del pueblo, trajo un ataúd para enterrar. Era doña Clara, la matriarca, una mujer respetada que, decían, murió de causas naturales. Los Almeida tenían un ritual propio,
heredado de generaciones. La tumba debía cavarse en un rincón específico del panteón, donde descansaban sus ancestros, bajo un higuerón torcido que, según decían, protegía a la familia. El padre me dio un papel con instrucciones claras. La tumba debía estar al pie del árbol, alineada con la lápida del abuelo de Clara. Cualquier error, advirtió, rompería la protección de la familia. Yo sabía lo importante que era. Había enterrado a otros Almeida, siempre en el mismo lugar, y sentía la tierra distinta ahí, más suave, como si aceptara los cuerpos de buena gana. Pero ese día fue una locura. Una tormenta había retrasado otro entierro, y yo estaba agotado, con la cabeza revuelta. Cuando llegó el momento de cavar para doña Clara, confundí las lápidas. En lugar de abrir la tumba bajo el higuerón, cavé unos metros más allá, cerca de un rincón olvidado del panteón que los mayores evitaban. No sé por qué no me di cuenta en ese momento. Tal vez la prisa, tal vez la edad. Solo sé que enterré el ataúd. Los Almeida lloraron, y me fui a casa sin pensar mucho. La noche siguiente, algo me jaló de vuelta al panteón. No era un sonido, ni un olor, sino una inquietud, como si la tierra me llamara. Agarré mi linterna, que uso más por costumbre que por la luz, y caminé hasta allá. El viento estaba quieto, pero el aire se sentía denso, pesado, como si cargara algo que no explicaba. Cuando llegué, vi que la tierra cerca de la tumba de doña Clara estaba removida. No era solo la tierra suelta del entierro, había surcos profundos, como si alguien hubiera cavado con las manos. Alrededor, otras tumbas estaban abiertas, no todas, pero sí las de los Almeida, como si algo las hubiera elegido. Las cruces de madera estaban torcidas, algunas de cabeza, apuntando al suelo como si marcaran un camino. Entonces la vi. No escuché pasos, pero la sentí, una presencia que enfriaba el aire. Era alta, encapuchada, moviéndose entre las lápidas sin tocar el suelo, como si flotara. No dije nada, no la llamé, solo la seguí con los oídos, sintiendo como su peso se acercaba al higuerón y luego se desvanecía. Regresé a casa, pero no dormí. Pasé la noche pensando en el error, en la tumba equivocada, en el ritual roto. Al día siguiente, hablé con el padre. Se puso pálido, dijo que los Almeida ya estaban sintiendo cosas raras, puertas que se azotaban solas, voces en la oscuridad, sombras en los rincones de la casa. Me contó una historia vieja que nunca había tomado en serio. Ese rincón olvidado del panteón, donde enterré a doña Clara, era donde, hace siglos, sepultaron vivo a un hombre por traición. La leyenda decía que juró vengarse de los Almeida, que lo condenaron, y que el higuerón y el rito existían para mantener su espíritu atrapado. Mi tumba equivocada había abierto una puerta. Sabía que tenía que arreglarlo. Volví al panteón esa noche, con mi pala y una decisión que no explico. Cavé la tumba de doña Clara, sintiendo la tierra más pesada de lo normal, como si se resistiera. Cuando abrí el ataúd, estaba vacío. No había cuerpo, solo un olor fuerte, a moho y algo agrio, como carne dejada al sol. Corrí al higuerón, cavé la tumba correcta, en el lugar exacto, y recé, aunque no sabía si servía. Mientras trabajaba, escuché un sonido bajo, como un quejido que venía del suelo, no de una voz, sino de la tierra misma. La figura encapuchada apareció otra vez, más cerca, tan cerca que sentí el aire rancio. No miré, no podía mirar, pero sabía que me observaba. Terminé de cavar y volví al ataúd vacío. No sé cómo, pero encontré un rosario que era de doña Clara, dejado por los Almeida en el entierro. Lo puse en la tumba nueva, bajo el higuerón, y la cubrí con tierra, rezando cada palabra que recordaba. El quejido paró, la presencia se fue, el aire se aligeró, pero el panteón nunca volvió a ser el mismo. Los Almeida dejaron de reportar cosas raras, pero nunca más me miraron a los ojos. El padre me dijo que olvidara, pero ¿cómo? Sé lo que hice. Sé que habría algo que no debía. Hasta hoy, cuando paso por el higuerón, siento la tierra más firme, como si estuviera sujetando algo con fuerza. Y, a veces, en las noches más quietas, escucho un rasguño leve, como si algo aún intentara salir.
Joaquín llevaba más de 10 años trabajando como sepulturero en un panteón apartado en las afueras de la ciudad. Prefería el turno de noche, menos gente, más silencio, y ninguna presión más allá de cuidar las tumbas, podar los árboles y mantener la paz entre los muertos. Pero en las últimas semanas, la rutina se rompió. Siempre cerca de las 11 de la noche, al terminar su último cigarro y cerrar el portón de fierro, Joaquín veía a un hombre parado afuera, alto, siempre con un abrigo oscuro, sombrero cubriéndole la cara, quieto como estatua, mirando hacia adentro, fijo, inmóvil. Nunca decía nada, nunca se acercaba. Y, cuando Joaquín parpadeaba o desviaba la mirada por unos segundos, el hombre desaparecía, como si nunca hubiera estado ahí. Al principio, pensó que era su imaginación. Luego, creyó que era alguien visitando una tumba, perdido en el dolor o la nostalgia. Pero, ¿por qué siempre a la misma hora? ¿Por qué nunca se acercaba? En la tercera semana, ya inquieto, Joaquín decidió acercarse. Caminó despacio por el camino de grava hasta el portón, sus pasos resonando en el vacío del panteón. Cuando llegó, el hombre ya no estaba. Esa misma noche, movido por una inquietud que no podía explicar, Joaquín decidió revisar los registros antiguos de entierros. Rebuscó entre los archivos polvorientos de la administración, buscando entierros recientes o antiguos relacionados con un hombre de abrigo, algún familiar que pudiera estar visitando. Nada, pero una carpeta le llamó la atención. Desaparecidos, un archivo policial viejo, dejado ahí por error o descuido. Entre los papeles, una ficha. Nombre, Osvaldo Ferreira da Costa. Desaparecido desde hace 6 años. Última ubicación conocida, cerca del panteón. Había una foto adjunta. A Joaquín se le heló la sangre. Era el hombre del abrigo. El mismo mirar frío, la misma estatura, el mismo abrigo largo. Pero ¿cómo? ¿Estaría muerto? ¿Sería un fantasma? ¿O alguien parecido? Aturdido, Joaquín decidió investigar más. Habló discretamente con un policía conocido, quien le reveló un detalle perturbador. Osvaldo nunca fue encontrado. Se sospechaba que había huido tras meterse con el crimen organizado, pero nada se comprobó. En los días siguientes, Joaquín notó marcas extrañas en el terreno del panteón. Huellas recientes entre las tumbas, colillas de cigarros y botellas escondidas, señales de que alguien frecuentaba el lugar seguido. La noche siguiente, se armó de valor y una linterna, y decidió esperar escondido cerca del portón. Cuando el reloj marcó las 11, ahí estaba, el hombre del abrigo, parado, inmóvil. Joaquín se acercó en silencio, pero esta vez lo siguió cuando el hombre se dio la vuelta y comenzó a caminar por la orilla del panteón. El sepulturero cruzó el monte, respirando con trabajo, hasta que vio una entrada escondida en el muro, casi invisible, abierta entre ladrillos rotos. Siguió al hombre discretamente hasta dentro del panteón, y entonces entendió. Osvaldo, vivo, usaba el panteón como punto de encuentro clandestino. Ahí, en las noches silenciosas, hacía negocios turbios con criminales, vendía información, negociaba armas y drogas, todo protegido por el aislamiento del lugar y el miedo a las leyendas que rodeaban el panteón. Antes de que Joaquín pudiera escapar o confrontarlo, una mano lo agarró fuerte del hombro. Se dio la vuelta y se topó con otro hombre, armado. Lo llevaron hasta Osvaldo, quien, tranquilo, se quitó el sombrero y encendió un cigarro. Sabes demasiado. Esa noche, Joaquín no regresó a casa. Al día siguiente, una nueva tumba fue cavada discretamente en el fondo del panteón, sin lápida, sin flores, sin registro. Y, por la noche, como siempre, el hombre del abrigo seguía ahí, parado afuera del portón, como si nada hubiera pasado.